Bien, vamos a empezar nuestra escuela dominical del día de hoy, domingo 2 de julio. Muchos dicen que ayer pues empezamos el segundo semestre del año, 1 de junio, y yo siempre comento que empezamos el segundo semestre el 3 de julio, ¿verdad? Porque el año tiene 365 días, y ahorita llevamos 182 días transcurridos, mañana es el 183, que es justamente la mitad del año, ¿verdad? Dejar de ser contador. Así es, entonces, pero bueno, estamos terminando empezando el segundo semestre del año, ¿verdad? Entonces ya nos puedes guiar en oración, por favor. Bendito Dios, muchas gracias por permitirnos salir de Señor, por permitirnos llegar con bien a tu casa, Señor. Permite que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a cabo y que se nos quede guardado y podamos compartirlo con los demás. Ayuda a los que no vinieron y permite que los que van a venir ya lleguen a la casa, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, nosotros nos quedamos ahí, página 36, el nombramiento de la disciplina del sumo sacerdote, arriba, ¿verdad? Empezando la página prácticamente. ¿Tienes ahí un cuadrito de Jesús? Un librito. ¿Tienes ahí un cuadrito de Jesús? Ahí está el de Omar, creo. No, Omar, déjalo. No, sí, allá hay uno. Gracias, hermano, disculpa. El que Omar y Ivancín los dejan aquí. Eso podría pensar que no estuvieran en la semana, ¿no? Exacto. Gracias, hermano. Gracias. Pero bueno, pues por eso tanto hermano Esteban y yo también tratamos, ¿verdad?, de buscarle y sacarle provecho. Pues sí, esa es la idea. Por si no estuvieran en casa, ¿verdad? Pero bien, hermano, entonces si podemos leer los pasajes, vamos a hablar del Hebreos 5, versículos del 4 al 10, vamos a leer para tener no el contexto, ¿verdad?, pero sí de lo que estamos nosotros, o de lo que el autor está profundizando, ¿verdad? Esos 6 versículos, Hebreos 5, del 4 al 10. Entonces, no sé si alguien me quiere hacer el favor de leer Hebreos 5, del 4 al 10. Hebreos 5, 4 al 10. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Ok, entonces ese pasaje, como dice hermano, está claro, ¿verdad? Porque pasamos al siguiente, ¿verdad? No hay nada que analizar. No hay nada que analizar cómo viene esa parte, ¿verdad? Pues está interesante, ¿verdad? Y es bonito que profundicemos, ¿verdad? Pero aquí habla de qué nos está hablando estos pasajes que estábamos leyendo, y como el título lo dice aquí, ¿verdad? El título que estamos hablando del sumo sacerdote, ¿verdad? De esa posición, de esa función, ¿verdad? El sumo sacerdote. Y está hablando en sí del nombramiento, y hasta se puede decir que un poco de la forma en que se venía nombrando, ¿verdad? Entonces, como bien dice aquí lo que acabamos de leer, y ahorita vamos a profundizar más, el sumo sacerdote era nombrado por Dios, ¿verdad? Y también lo hemos platicado tanto en nuestra como un servidor en clases anteriores. El sumo sacerdote era nombrado por Dios, ¿verdad? O establecido por Dios. Si nos vamos a la historia del Antiguo Testamento, pues era establecido de la familia de Aarón, también
Y así era hasta, sin embargo, aquí en 2 ocasiones la hermana Diana leyó según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Entonces, ahí también haciendo un poquito de contexto, no sé si ustedes habían oído a este personaje Melquisedec, Diana, ¿sí les habían oído a este personaje? Leve, ligeramente. Creo, sí. No estoy tan seguro. Okay. Cuando pasan como el árbol genealógico, ahí lo he escuchado, pero no sé de qué época sea, porque haber sido varios, ¿verdad? Pero no sé, tengo idea, pero no estoy seguro. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ahorita vamos a ir viendo. De hecho, el siguiente, bueno, el capítulo 7, ¿verdad? Bueno, habla detalladamente un poco más, ¿verdad? De la función y de este personaje. Pero bien, entonces, pensando un poco en este libro que nos estamos leyendo nosotros, o más bien, bueno, regresándome un poco, ¿verdad? Como bien habíamos dicho ahorita, los sumos sacerdotes venían de la familia de Aarón y quienes eran los encargados de llevar a cabo estas funciones y actividades del sacerdocio, ¿verdad? No era una imposición, más bien de que fuera un voto popular, de que la gente dijera, oye, pues queremos un rey como el rey David, queremos un sumo sacerdote y vamos a poner a esta persona, ¿verdad? Era un nombramiento que Dios ya había asignado y designado pues, en el Antiguo Testamento. Por ahí también hay una ocasión, ¿verdad?, en que Abraham va a entregar una ofrenda también allá a los libros de Dios, que será Levítico, no sé. No, estamos en Génesis, ¿verdad? Génesis 14 por ahí. Génesis. Porque el Levítico habla acá de Aarón. Y también va a dar una ofrenda y entonces pues llega este hombre, Melquisedec, y hacer la función de sacerdote. Y a él se le entrega esa ofrenda, ¿verdad? Hay algunas posturas en donde hablan de que esa es una teofonía, ¿verdad? De un ángel que representaba a Jesús en su papel de sacerdote, y hay otros que dicen pues que era una persona pues de carne y hueso, ¿verdad? Pero aquí lo importante es de que ese sacerdote había sido también establecido por Dios en ese momento, y por eso habla mucho aquí de este orden, ¿verdad? Diciendo, oye, bueno, ¿cuál es el orden de Melquisedec? Pues a fin de cuentas Dios es quien va a poner el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces quizás a lo mejor me equivoco, hermanos pastores, ¿verdad? Pero rompiendo ese orden de Aarón, ¿verdad? Donde decíamos, bueno, tiene que ser la familia de Aarón, bueno, de acuerdo a si Dios coloca, de acuerdo al orden de Melquisedec, pues aquí también Jesús es ahora el nuevo sacerdote, ¿verdad? Porque a fin de cuentas Dios es el que iba a instalar o iba a establecer este sacerdote, ¿verdad? Entonces quizás, pues, pudiéramos decir, no de la línea de Aarón, pero sí del orden de Melquisedec cuando Dios estableció en aquel momento, ¿verdad? Y bueno, pensando en esto, a lo mejor ustedes también pueden decir, y también los hermanos que espero que me escuchen en internet, ¿verdad? Algunos hermanos, porque después, ¿verdad?, cuando regresen de sus momentos familiares, puedan escuchar esta clase, que es importante. Habla mucho de eso del sumo sacerdote, y a lo mejor a nosotros nos puede decir, bueno, pues qué tanto nos puede importar a nosotros hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, haciendo un poco de historia, imagínense ustedes, hermanos, ¿se acuerdan ustedes a quién fue escrito el libro de los Hebreos? Bueno, pues ya vamos en el capítulo 5, pero a lo mejor se nos pueden escapar algunas ideas, ¿verdad? No se sienta mal, sí. Pero ¿para quién fue escrito el libro de los Hebreos? Era para algunos judíos, ¿verdad? Para los judíos judíos de ese momento, ¿verdad? Que imagínense esos judíos que habían pasado ya muchas cosas, ¿no? Ellos respetaban la ley y se querían, de hecho eran muy, como se puede decir, como ortodoxos, rigurosos, ¿no? Y decían, a ver, ya nos fue muy mal por haber desobedecido a Dios, nos conquistaron. Después había, ahorita vamos a estar leyendo y vamos a ver algunos temas como los macabeos, ¿no? Entonces también los macabeos eran un grupo de personas que surgieron después del concilio, después del exilio, y estos macabeos empezaron ellos mismos a designar a sumos sacerdotes y empezaron a designar a reyes, pero rompiendo un poco esa línea de decir, tiene que ser una persona establecida por Dios. Entonces no eran tan respetuosos para ver lo que decían las Sagradas Escrituras. Y después viene el tiempo de los romanos, también haciendo un poco de historia, hermanos, viene el tiempo de los romanos, más bien ellos estaban viviendo ya prácticamente en ese tiempo de los romanos, hace unos años, en donde ellos establecían al sacerdote y establecían al rey, ¿verdad?, en ese tiempo, y se estaba convirtiéndose ya en una situación más política, ¿no? Ya cuando resignaban a un rey, a un sacerdote, un sumo sacerdote, pero realmente ya no buscaban más bien una situación política, a lo mejor muy parecida a la situación actual, ¿verdad?, que vimos hoy. Oye, pues conviene más,
oye, pues a lo mejor tiene más carisma social con la gente, ¿verdad? O tiene más autoridad. Se estaban olvidando un poco de las Sagradas Escrituras, o más bien se estaban olvidando de lo que estaba escrito, ¿verdad?, en el Antiguo Pacto. Entonces estos hebreos, cuando hablan, dicen, oye, va a venir un sumo sacerdote, imagínense, oye, pues ya vimos la situación de los macabeos, ya vimos la situación de los romanos, donde se está perdiendo mucho, que el sumo sacerdote no viene de la línea de Aarón como lo manifestó la ley mosaica, ¿verdad? Entonces que después digan, oye, hay un nuevo, o más bien Jesús es el sumo sacerdote. No lo estoy justificando ellos, pero imagínense el choque que han de haber tenido ellos, ¿no? Han de haber dicho, oye, pues estamos peleando, estamos defendiendo a sumos sacerdotes de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y no queremos que pisoteen como los macabeos, como los romanos. Entonces fue un choque duro, ¿no? Me imagino, ¿verdad? Yo ahorita, todos ustedes saben que, pues bueno, yo soy contador, soy financiero, hago las cuentas de los días, y ahorita que yo empiezo a ver la economía actual, el tipo de cambio, ya ven que va bajando mucho, la tasa de interés en México está muy alta, o sea, imagínense ustedes, a lo mejor no sé, ¿verdad?, pero si viene un americano y cambia, o cambió el dinero hace unos 4 meses, que el tipo de cambio estaba en 20 pesos, 21, y lo invirtió en México con una tasa del 11.5 de interés, digo, no sé si pueda, y dentro de 3-4 meses pues se ganó mucho interés, y luego va y cambia el dinero, y ahora resulta que un americano, ¿verdad?, y le cuesta muy barato, 17 pesos casi, 17.05, entonces hizo el negocio de su vida, ¿verdad? Estamos haciendo unos cálculos ahí en el trabajo, y era como alrededor de un 50% de rendimiento anual, ¿verdad?, haciendo esa conversión. Entonces, por ejemplo, a donde voy es que yo que toda mi vida hasta he dado clases de cómo se determina el tipo de cambio. Ahorita digo, no, esto no sale, el tipo de cambio no está saliendo de acuerdo a lo que uno estudió, ¿verdad? Entonces yo siento ese choque, y mucha gente financiera, ¿verdad?, que si no es que no están pasando las cosas como las reglas dirían, o como nos hemos quemado las pestañas estudiando o dando clases, ¿verdad? Entonces me imagino que algo parecido han de haber sentido aquellos judíos, ¿verdad?, que defendían algo y luego resultaba que algo era diferente, ¿verdad?, lo que ellos estaban estudiando. Entonces ese es el contexto, ¿no?, para empezar. Muy bien. ¿No haces el comentario? Sí, claro que sí. En el caso de Melquisedec, pues es el primer sumo sacerdote que menciona las escrituras. Ok, Génesis 14, ¿no? Ajá, entonces desde entonces eso está en la mente de ellos, ¿verdad? Okay. Y como bien dices, es un cambio de timón, de dirección, cuando dices, bueno, pues no sabemos quién de todos los que vienen aquí, quién realmente desciende de la línea de Aarón para que pueda ocupar ese cargo. O sea, entonces sí debe haber creado mucho escepticismo y mucha duda. Es como, por ejemplo, cuando en una congregación se pide a alguien que quiera tomar el ministerio del pastorado, y la congregación empieza a decir, híjole, pues es que aquí no veo a ninguno que cumpla los requisitos. Entonces yo me imagino ese grupo de esa congregación de los hebreos, y vamos, el sumo sacerdote, y pues como que todos se voltearon a ver, y pues aquí quién viene de la línea de Aarón. No había forma de distinguirlo de esa manera. Entonces sí era algo que definitivamente creaba un poquito de escepticismo y de inquietud, yo creo, en la congregación, como claro. bien dices. Sí, exactamente, ¿verdad? Y sobre todo por lo corrompido, ¿verdad?, que estaba afuera. Mi esposa me estaba diciendo, platicaba con ella, y me decía que en la historia, inclusive, no sé más si usted había oído, pero que hasta Herodes, ¿no?, también buscaba ser sacerdote. No lo dice la Biblia, pero lo dicen libros históricos. Entonces ese puesto estaba esa función, ¿verdad?, estaba muy peleada, ¿verdad?, por la... Entonces esas eran las dos situaciones, ¿verdad?, que decían, oye, pues aquí no hay quien, ¿verdad?, no hay quien, ¿no?, de los que seguimos, de los que estamos adelante. Entonces vamos a leer esos primeros 2 párrafos, ¿no?, donde habla ahí el nombramiento, página 36. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? ¿Dónde dice el nombramiento? ¿Dónde dice el nombramiento exactamente? Hebreos 5, del 4 al 6. La institución del sacerdocio, limitándonos al cuadro bíblico, es divina en su origen y en su establecimiento, según los pasajes que hemos notado en los libros del Éxodo y del Levítico. Dios hizo saber a Moisés que el sacerdocio había de pertenecer a la familia de Aarón,
hasta los tiempos confusos de los macabeos. Pero aún entonces y después, el sumo sacerdote era siempre de la familia de Aarón, aun cuando no se hallaba en la línea directa de sucesión. Aquí el autor inspirado adelanta una tremenda novedad, es decir, que el Señor Jesucristo desciende de David, de la tribu de Judá, había llegado a ser el único y más excelente sumo sacerdote. Compárese en Hebreos 7, del 11 al 14, uniendo los dos cargos de rey y sacerdote en una sola persona. Contrariamente a las ordenanzas antiguas que establecían una separación rígida entre las dos funciones, dramático ejemplo de lo mismo es el caso del rey Usías, y que fue severamente castigado por Dios al presumir de ofrecer el incienso en lugar santo. Ok, en lugar santo. Entonces aquí, además de lo que estamos hablando también al Señor Jesús, se le estaba considerando estos dos cargos, el del rey y el del sacerdote, como lo hemos estado viendo. Pero igual, ¿verdad? Imaginen ustedes el choque, ¿verdad?, de los judíos de ese tiempo, ¿verdad?, donde ellos se ve que en la historia no era posible y no era recomendado que una persona hiciera esas dos funciones, ¿verdad? Inclusive había varios por ahí personajes en la Biblia que habían sido, como dice aquí, severamente castigados cuando un rey quería hacer las funciones o labores del sacerdote. Entonces, pero bueno, es parte de lo que hemos estado comentando, ¿verdad, hermanos? Entonces, si quieren leer nuevamente los siguientes dos párrafos también, Donovan o otra persona, de los muchos que hay asistentes. ¿Hola? Sí, bueno. Con todo, no faltaban indicaciones proféticas de que el Mesías había de ser sacerdote rey. Comparece en Zacarías 6, del 12 al 13, donde una predicción sobre el Mesías de quien se dice dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado. Los hebreos estarían más preparados para recibir esta novedad, por cuanto los jefes de la familia Asmonea, descendientes de Judá Macabeo, habían combinado en su persona las atribuciones sacerdotales y reales. Tal cambio de orden antiguo necesitaba una clara declaración de la voluntad de Dios para poder quedar firme, un nombramiento divino de lo que establecerá sin sombra de duda. Para ello el autor vuelve a la declaración del Salmo 2 que ya había notado en Hebreos 1:5, tú eres mi hijo, declaración que estableció al hijo Mesías en su dominio como rey. Ahora añade otra declaración relativa a la misma persona, sacada del Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El estudiante se acordará de que hemos meditado ya el primer versículo de este importantísimo Salmo en Hebreos 1:13, donde se utilizaba para probar la deidad del hijo Mesías. Para aquí la cita del Salmo es 110, 4, donde el salmista halla en la misteriosa figura del rey sacerdote Melquisedec, Génesis 14, del 18 al 20, una indicación simbólica de la inauguración de su sacerdocio eterno en las manos del Mesías, conjuntamente, pues los Salmos 2 y el 110 establecen tanto la realeza como el sacerdocio del Mesías mediante dos solemnes declaraciones divinas. Ok, correcto. Entonces aquí pues, el autor de este libro nos está hablando y diciendo que la persona que escribió el libro de los Hebreos, imagínense todo lo que era una persona que conocía mucho, ¿verdad?, todo lo que era la historia, conocía el corazón de estos judíos, conocía la situación en la que ellos estaban atravesando, y es por eso que trae a este libro, a esta escritura, pues el Salmo número 2, primeramente, donde lo hemos visto allá en el capítulo 1, dándole el reconocimiento a Jesús como el rey, ¿verdad?, como el rey. Y luego después en estos capítulos más adelante, pues trae referencia este Salmo 110, donde menciona pues que este Mesías es un sacerdote, ¿verdad? Entonces ahí le está dando pues el escritor del libro de Hebreos, ¿verdad?, que mi papá me insiste mucho que todas las mañanas es Pablo, pero no nos vamos a meter en ese detalle, ¿verdad? Pero este escritor del libro de los Hebreos, digo, porque no se conoce, ¿verdad?, pues era una persona que tenía mucho conocimiento, ¿verdad?, mucho conocimiento de toda la doctrina y conocía perfectamente toda la escritura, ¿verdad? Por eso trae a la luz, esa profecía de Zacarías 6, 12 al 13, que no se parece que se lo brincó, hermano, pero no pasa nada, ¿verdad? Pero, por eso me sentí que me brinqué algo, pero ya no quise regresar, dije, no, y no se brincó algo. Y luego lo más importante.
Dice, dominará su trono, dice ahí viene siendo el tercer párrafo, ¿verdad? Dice el renglón 4, dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado. Entonces hablaba ahí precisamente de este Mesías que iba a estar en su trono, pero también haciendo funciones sacerdotales, ¿verdad? O sea, nos menciona aquí el profeta Zacarías. Entonces este escritor de los Hebreos empieza a traer estas verdades, porque la gente, vuelvo a decir, la gente estaba así en shock, estaba incrédula, ¿verdad? Entonces pues traía a la luz las mismas Sagradas Escrituras. Muy bien, hermanos, hasta aquí, bueno, vamos bien, dudas o comentarios. ¿Todo muy bien? Muy bien, ok. Muy bien, entonces Diana, ¿puede continuar leyendo? Sí. Se quedó en el tema. Exactamente. El tema del sacerdocio de Melquisedec se trata ampliamente en el capítulo siguiente, pero aquí lo importante es la prueba de que Cristo se cumple la condición esencial de que su nombramiento como sacerdote eterno había sido hecho por Dios mismo. La disciplina del dolor, Hebreos 5, 7 a 9, se presenta como elemento imprescindible de la preparación del Señor para establecer el debido contacto con los suyos. Bien se puede aplicar al bendito Salvador el dicho profético de Lamentaciones 1:12. Mirad y ved si hay dolor, como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de ira en su ardiente furor. Y en estos versículos se nos permite adentrar en el sagrario de su corazón dolorido como varón de dolores. Ok, si quiere el siguiente párrafo también de Nairobi. Sí, es conveniente para no caer en funestos errores sobre la persona y obra de Cristo, distinguir entre sus sufrimientos anteriores al huerto de Getsemaní, aquellos del huerto mismo, y los otros, plenamente vicarios de la cruz. Los padecimientos antes de la lucha agónica de Getsemaní eran los propios del siervo de Jehová, que se había identificado con su pueblo para servir, y no para ser servido. No utilizó nunca los recursos de su divinidad para liberarse de las consecuencias de su humanidad y de su misión salvadora. Al mismo tiempo, su mirada penetraba hasta las raíces más hondas del pecado y del dolor de los hombres, de modo que se angustiaba ante la profunda tragedia de tantos seres, vendidos bajo el poder de Satanás, quienes sufrían tanto en la parte moral como en la física, al par que la mayoría, por su voluntad pervertida, rechazaba la mano que se extendía para bendecirles. Mucho de su dolor se motivaba por su gran soledad, pues la comprensión aún de los discípulos no abarcaba más que una pequeñísima parte de la visión y el dolor de su maestro. Ok, correcto. Entonces, ahí hacemos una pausa, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita vamos a, como quiera, a hablar algo de lo que se mencionaba en el párrafo anterior, donde hablaba de que ese sumo sacerdote ahora es un sumo sacerdote por siempre, ¿verdad? Por la eternidad. También recordando un poquito de historia, pues el sumo sacerdote, como vieron ustedes y lo hemos visto también en domingos anteriores, tenía acceso solamente una vez al año, ¿verdad? Al lugar santo. Y también habíamos mencionado, tanto el hermano Esteban como yo, que antes de iniciar esa intercesión, pues él primero tenía que pedir por él, ¿verdad? Tenía que hacer su sacrificio, porque él era igual que los demás, pues tenía pecado y tenía que primero limpiarse para poder después ir a interceder por el pueblo, ¿verdad? Esto era cada vez al año, inclusive también pues había un cordón, ¿verdad, hermano? Porque imagínense ustedes, ese sumo sacerdote iba a la presencia de Dios. Entonces, esa era la presencia de Dios, y por eso también en páginas anteriores, párrafos anteriores, habla de que el sumo sacerdote de Jesús es el que nos da entrada con Dios. Nosotros no podemos hablar directamente con Dios. Entonces, todo lo hacemos a través
del Hijo Jesús, y a Él es la gloria. Si nosotros quisiéramos hablar con Dios, o si Dios se nos apareciera, pues al menos nos podría pasar como otros personajes pues que son quemados, ¿verdad? Que son muertos en ese mismo instante. Y hablábamos como ver el sol, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el sol, si nosotros vemos el sol de forma directa, pues vamos a tener una ceguera muy pronto, ¿verdad? Nos va a quemar, sobre todo si es una onda de calor, ¿verdad? De 49 grados. Pero entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Pues necesitamos unos filtros, ¿verdad? Unas gafas, unos Ray-Ban, algo que nos proteja, ¿verdad? De poder ver el sol. Es algo parecido, ¿verdad? Cuando vamos al Padre necesitamos ese filtro, que es el Señor Jesús, que nos da ese acceso, ¿verdad? Pero que está protegiéndonos por la presencia de Dios. Entonces este sumo sacerdote que entraba una vez al año, entraba con un cordón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si él moría en ese momento en la presencia de Dios, pues lo jalaban desde afuera, ¿verdad? No era, estaba prohibido, dos cosas, una, pues estaba prohibido ingresar, ¿verdad? De otra persona, y había la probabilidad, ¿verdad? De que ese sacerdote no pudiera, ¿verdad? Con esa presencia de Dios. Entonces, cuando Jesús, por eso es importante ahorita con lo que hemos estado leyendo en el libro de los Hebreos, de que Jesús fue un hombre como nosotros, pero sin que jamás cometió pecado, ¿verdad? Entonces, eso lo hacía, pues él no tener, cuando él hizo este beneficio por la humanidad, él no dijo, bueno, primero voy a limpiar mi cuerpo, ¿verdad? Limpiar mis pecados. Pero bueno, y luego aquí empezando igual lo vamos a retomar después, ¿verdad? Ahorita lo que nos leía Diana, pues veíamos que había el autor de este estudio divide al sufrimiento del Señor Jesús en tres etapas, ¿verdad? Una que es antes de aquella noche en el Getsemaní. La noche del Getsemaní es la segunda, y luego posterior a la noche del Getsemaní. Entonces está poniendo como la noche del Getsemaní como una pausa, ¿verdad? Una pauta, antes, en ese momento y después. Es un sermón es un pasaje muy hermoso. Pero bueno, aquí y en ese párrafo que acaba de leer Diana, vemos esa parte de sentimiento que Jesús experimentó antes de que estuviera en el Getsemaní. Y con otro, cuando hablamos, bueno, Jesús tuvo los mismos sentimientos nosotros y hasta fue probado en las mismas condiciones. Regularmente siempre mencionamos cuando el Satanás se le presentó, y es una forma muy representativa. Ya el hermano Esteban otra vez nos mencionó, hermano, los tres tentaciones que tuvo él, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Exacto, entonces por eso es tan importante, ¿verdad? Y representa mucho. Sin embargo, también el Señor Jesús, pues podemos ver ese sentimiento que tuvo cuando estuvo con su discípulo, ¿verdad? Que después cuando podemos leer la Biblia, ese sentimiento que cuando Jesús lloró con Lázaro, ¿verdad? Hay algunos escritores que dicen, oye, lloraba porque la gente era incrédula, ¿verdad? Porque no creían. Hasta tuvimos hermanos, no tenían todavía el conocimiento perfecto de él. A lo mejor pudo haber llorado porque era su amigo Lázaro, pero también hay gente que dice lloraba por esa incredulidad, ¿verdad? Y también lloró cuando vio Jerusalén desde arriba, ¿verdad? En un monte, ¿verdad? También dijo, oye, pues Jerusalén no es Dios. Exacto, entonces ese amor, ¿verdad? Que sentía él, esa personalidad, ¿verdad? Va bien, la persona humana de Cristo se estaba viendo en ese momento, ¿verdad? Seguramente él cuando veía a sus discípulos y les explicaba algo, decía, oye, pues esto no me entiende la esencia de lo que les digo, ¿verdad? Seguramente se sentía pues triste, no sé, ¿verdad? Y luego, como menciona aquí él también, el autor, a nadie le puede decir, oye, pero me siento muy mal porque usted no me entiende, ¿verdad? O sea, no podía decirlo, ¿verdad? Entonces, por eso se levantaba muy temprano, dice la Biblia, muy de madrugada, muy oscuro, y se ponía a orar 2, 3 horas, ¿verdad? Y en las noches también se iba cruzaba el río, se iba a un monte y oraba 2, 3 horas con su padre, porque era además de que así debemos ser nosotros, ¿verdad? Era la forma en que él podía tener esa conexión. Y a lo mejor no estaría muy diferente a nosotros, ¿no? A veces que podemos leer la Biblia y queremos hablarle, decimos, oye, pues ya los harté, ¿verdad? Los demás, y ya con quién puedo hablar de la palabra de Dios. Pues lo único con el que podemos hablar todo el tiempo, pues es con Dios, ¿verdad? Vamos a estar con horas con Él. Pero bueno, ese sentimiento, donde voy, ese sentimiento que estuvo antes de esa noche del Getsemaní, ¿verdad? Ese sentimiento que pudo tener con la humanidad, con su destino, con sus corazones pues duros. Era una tristeza que él experimentaba, yo creo que todos los días, ¿no? Sí, vamos bien, ¿verdad?
Entonces vamos a ver el siguiente párrafo, hermano. Pues nomás como comentario, o sea, decíamos también el domingo pasado que no hay ninguna experiencia que nuestro Señor Jesús no haya vivido y haya sufrido, que nosotros podamos vivir y no sufrir. O sea, él lo vivió todo y para podernos comprender y también para darnos ejemplo de cómo debemos reaccionar, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, ahorita que comentas eso, a veces como pastores nos sentimos un poquito desilusionados, o como maestros de escuela dominical, nos sentimos un poquito desilusionados cuando no vemos, por más que predicamos acerca de que debemos de tomar nuestro ministerio, de que debemos usar nuestros dones y que hay que predicar la palabra, hay que salir a evangelizar, a traer más personas a los pies de Cristo. Y cuando como pastor o como maestro no ves que la congregación responda, pues sí te entristece, ¿verdad? Y a veces yo mismo he dudado de que a lo mejor no estoy predicando como Dios quiere que predique para que su palabra tenga respuesta. Y ahora que estamos viendo esto de nuestro Señor Jesús, pues a él le pasaba lo mismo con los apóstoles. Los tenía ahí a sus apóstoles y discípulos y les explicaba una y otra vez y no entendían, ¿no? Entonces, o sea, no hay nada que podamos decir que Jesús no experimentó como para que nosotros digamos, bueno, es que yo estoy sufriendo más que él porque no pasó por eso. O sea, no hay, o sea, por más que buscamos, ¿no? Y jamás podríamos nosotros como seres humanos soportar la cantidad de castigo que él sufrió en carne viva, ¿verdad? Aparte del dolor espiritual de todo esto, de estar tratando de enseñar y ser rechazado por los fariseos, por los saduceos y por todo el pueblo, porque dice Juan 1.14, a los suyos vino, Juan 1.12, no, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, imagínate, es como cuando llegas con tu familia y te cierran la puerta en la cara. O sea, dice, no, aquí no entres porque tú eres cristiano. Híjole, pues mi Señor Jesús no experimentó eso, ¿cómo no? Él lo rechazaron todos, ¿no? Sí, su familia. Sus hermanos no creían en él. Entonces, otra vez es como el ejemplo que nos da Jesús, como decías ahorita, si la congregación no está respondiendo a la predicación, en lugar de entristecer, o sea, sí te entristece, obviamente, o sea, somos seres humanos, no debe entristecernos, a lo mejor que no veas crecer el número de congregantes, ahorita que está pues, vacío el templo prácticamente, y pues te llena de tristeza, ¿no? ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesús? Como bien dices, pues orar, o sea, no había más. No criticaba, no juzgaba, no señalaba, es que el hermano o la hermana, o sea, él nunca dijo, a ver, es que Pedro, es que Juan, no, o sea, él nunca juzgó como nosotros tampoco debemos hacerlo. Exacto. Porque solo Dios sabe las razones por las que algunos hermanos o hermanas no vienen, y no por eso vamos a señalarlos, al contrario, con más amor todavía tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Para que Dios obre en sus vidas. Entonces, sí nos entristece, pero vemos el ejemplo de Jesús, que él sufrió mucho más que cualquier pastor, y el ejemplo es ora por ellos, nada más. O sea, sí está bien, entiendo que te sientas triste, pero finalmente la obra es de él, no es nuestra, y no nos queda más que orar como lo hizo él, ¿no? Exacto, esa es la enseñanza, ¿verdad? Pasar más tiempo con Dios. Así es. Sí, claro. Pues sí, lo que comentó usted, me pongo a pensar, por ejemplo, Jesús siendo Dios, ¿verdad? Hablando con sus discípulos, lo negaba, ¿no? Pedro lo negó, ¿verdad? ¿Qué no sentiría él? O sea, viendo ahí físicamente las maravillas de Dios, cómo sanaba, ¿verdad? Cómo el alimento lo multiplicaba, viendo todas sus maravillas, ¿verdad? Y luego todavía Judas también lo entrega a la muerte. Cristo lo traicionaron, lo negaron, y caminando con él, con Dios, pues, o sea, así de frente, y aún así se atrevieron a hacerlo, y Dios, o sea, si alguien sufrió, pues fue Dios, ¿verdad? Como dice usted, cómo sentía cuando lo traicionaron y lo entregaron para que lo mataran, ¿verdad? Prácticamente. Y pues ahí, o sea, como usted nos dejó el ejemplo de que pues nada nos puede tumbar, ¿verdad? O sea,
todo hay solución, ¿verdad? Orando a Dios, pues Dios fortalece nuestros corazones. Dios fortalece. Bien dicho, claro que sí. Exacto, hermano. Sí, es correcto, hermano. Entonces Dios, a través de la oración, ¿verdad? Dios nos fortalece hasta para cualquier cosa que nos pueda pasar. Eso es nuestra fortaleza, ¿verdad? Muy bien, hermano. Entonces vamos a leer el siguiente, pues igual los siguientes dos párrafos donde habla el dolor del Getsemaní y el siguiente, la mediación de la página 37. El que dice llegó a la última mano, el dolor del Getsemaní. Sí, así es. Dice, el dolor del Getsemaní es el de la última agonía, decisión entre la cruz, la omnisciencia del Salvador, comprendida perfectamente todo el horror abismal de la obra de la expansión y una hondísima repugnancia embargada todo su ser ante lo que le esperaba al ser hecho pecado por nosotros. El Dios hombre tenía el cielo abierto delante de sí siempre, pero aparte de la cruz habría vuelto allí solo, y la voluntad de Dios era nuestra satisfacción. De ahí la súplica regada con sudor de sangre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 26:39. La decisión nunca estuvo en duda, pues el Hijo Siervo había venido para hacer la voluntad de Dios, a la cual se somete tras la visión que hacía temblar su santa humanidad. Ok, entonces hasta ahí vamos a dar una pausa. Entonces ahí este autor habla de que es otro momento importante de Jesús. He escuchado algunos mensajes de sermones de ese pasaje. Recuerdo muy bien la de un pastor, Ramírez, y bueno, después también yo hace unos 2 años más o menos prediqué, ¿verdad?, sobre ese encuentro del Getsemaní. Y bueno, hermanos, no sé ustedes qué me puedan decir, ¿verdad?, de ese momento tan importante. Imagínense, aquí el autor habla diciendo, oye, pues él tenía siempre el cielo abierto, siempre tenía una comunicación con el Padre. Para la cruz él iba a ir solo, ¿verdad? Él iba a ir solo y con el pecado de todos nosotros. Pues imagínense la situación de Jesús, ¿verdad? Por eso aquí me imagino, ¿verdad?, por eso el autor está diciendo, esa noche fue especial, ¿verdad? Y es tan especial. ¿Se acuerdan cuál era la petición que él hacía, hermanos, en aquella noche? Aquí viene parte, ¿verdad? ¿Cuál era la petición que él hacía en esa noche del Getsemaní? ¿Se acuerdan que le pedía al Padre? Decía por ahí que pasara de él esa copa, ¿verdad? Evítame, o en otras palabras, evítame estar ahí, pero que no se haga tu voluntad sino la tuya. Si no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, pero él inclusive volvió ¿se acuerdan ustedes que volvió a orar y le pedía hasta a sus discípulos, los llevó ahí? Después agarró, como bien dice el hermano Pedro, ¿verdad? Oye, pues cómo lo negó, ¿verdad? Si, como dice el hermano Donovan, ¿verdad?, pues estuvo en la alimentación de los 5,000, lo llevó a la transfiguración, hermano, imagínense. Se lo llevó esa noche del Getsemaní, se lo llevó a resucitar a la hija de Jairo, a este grupo. Entonces ese grupo íntimo estaba ahí y luego bajaba y los veía dormidos porque también estaban cansados, ¿verdad? Deben tener un día duro. Pero también dice la palabra de Dios que Dios les cerraba los ojos, ¿verdad? Estaban, Pero bueno, a donde voy es que él oraba con gran clemencia. Ahora se hizo la oración de Jesús, fue contestada, hermanos. Sí, fue contestada. Porque él pedía que evitara esa. Sí, Dios le contestó. Le contestó porque sí se hizo la voluntad de Dios, la voluntad de Dios que lo pasara. Muy bien, entonces sí, entonces Dios le contestó la oración porque él le dijo, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Entonces, pues si nosotros queremos que nuestros oraciones se contesten, hermanos, pues digamos esa frase al final, ¿verdad? No, sería una madurez espiritual muy grande. Pero bueno, por un lado se contestó esa oración, ¿verdad? Porque Jesús se amoldó a la voluntad del Padre. Y por otra parte, no pudiéramos decir, oye, pero no evitó esa noche, ¿verdad? Pero sí salió muy fortalecido Jesús, que ahorita es lo que nos decía Donovan. Después, en ese momento de oración, Jesús antes de la oración él iba temeroso, iba miedo, iba sudando sangre,
pidió ayuda a sus discípulos que lo apoyaran más, que lo sostuvieran, sus tres grandes círculo íntimo. Y cuando baja el monte, él baja pero fortalecido, ¿verdad? Seguro, por lo que se haga, se hace, ¿verdad? Y ya, entonces esa confianza, esa fortaleza que usted decía, Donovan, es la que también nosotros debemos experimentar como cristianos, ¿verdad? Si vamos a pasar un tiempo con Dios, pues se vale ir temerosos y se vale ir teniendo miedo y procurando, hermanos del grupo, apóyenme bien en la oración, ¿verdad? Porque atraviesa una situación fuerte. Pero también nuestra madurez será que al día siguiente o a la semana, pues tenemos que ser una persona fortalecida, ¿verdad? Una persona superando esa prueba. Jesús siempre va a ser nuestro máximo ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí por eso el autor habla de esos dos primeros puntos, ¿verdad? Antes de la noche del Getsemaní y en la noche del Getsemaní. Entonces, algo más que quieran agregar de estos dos puntos. Vamos bien, Entonces leemos el siguiente párrafo para ver esa siguiente etapa, ¿no? Entonces, donde dice, llegó a la última y más terrible. Llegó a la última y más terrible etapa de su verdadera vida dolorosa, en la misma cruz, donde el dolor fue verdaderamente vicario, o sea, el que llevó el lugar del pecador. Su bendito ser tuvo una capacidad infinita para el sufrimiento. No hay límites de dolor del Calvario, pues como víctima fue propiciatoria. Cristo experimentó todo el sufrir y toda la muerte que correspondía a toda la raza caída. El Salmo 22 nos admite a la intimidad de este dolor extremo del siervo hecho sacrificio, pero nos conviene acercarnos con pies descalzos espiritualmente al lugar tan santo donde se descubre algo, la agonía del alma del Dios hombre al hacer la expiación de los pecados del mundo. Comprendemos bien que su experiencia de dolor supera a todo lo concebible en la vida de los hombres, de modo que su preparación como sumo sacerdote esta parte es perfectísima. Ok, correcto. Entonces vemos ahí esa otra parte, ¿verdad? Donde también el autor, y ya nosotros hemos estudiado todo lo que Jesús sufrió en ese momento, en esa vía dolorosa. Lo perfeccionar, ¿verdad? Para ser el sumo sacerdote a través de ese momento. Y por eso la importancia de esa sangre, ¿verdad? Esa sangre derramada. O sea, nosotros en el Antiguo Testamento veíamos pues, que los sumos sacerdotes, al momento de entrar al lugar santo, pues tenía que llevar inclusive la sangre, ¿verdad? La sangre de lo que había llevado como ofrenda. Y ahora esta sangre representaba pues, la salvación para todo su pueblo. Entonces esa función de sumo sacerdote, que había sido tan representativa en el Antiguo Testamento y había sido tan prácticamente como memorizarla, ¿verdad? Tenerla muy arraigada, pues viene Jesús y la perfecciona, ¿verdad? Haciendo un ritual mucho más extenso y perdurable para siempre, ¿verdad? Recordemos que el sumo sacerdote tenía cada año que volverlo a hacer, cada año volverlo a hacer, ¿verdad? Y en 10 años iba a volverlo a hacer. Jesús pues no va a necesitar morir, una vez lo ha hecho y para siempre. Entonces esa función de sumo sacerdote estaba por ahí expuesta tan claramente, ¿verdad? Ninguna otra forma nos permitía acercarnos a esa santidad de Dios, sino a través por este acto solemne, ¿verdad? Entonces es lo que el autor de los Hebreos trataba de transmitirle a los judíos, ¿verdad? Diciendo, ok, me imagino, ¿verdad? Que no sé, ¿verdad? Pero él diría, oye, yo respeto mucho que ustedes estén defendiendo la parte del sumo sacerdote, ¿verdad? Que hayan rechazado mucho lo que digamos ahorita, lo de la historia de los macabeos, que hayan rechazado a los romanos, que realmente hayan empezado a jugar con ese papel tan delicado del sumo sacerdote, imponiendo a gente, ¿verdad? Mi esposa me comentaba, le decía, y por eso Herodes había empezado, bueno, más bien era lo que los historiadores decían, de que Herodes había empezado a construir el templo nuevamente, ¿verdad? Porque él quería nuevamente tener esas funciones de sacerdote. A donde vamos
es que se había realmente corrompido, ¿verdad?, esa función. Entonces, el autor aquí les trata de decir, oye, bueno, qué bien que ustedes tienen ese celo, pero aquí está el sumo sacerdote, rey y sumo sacerdote en la persona de Cristo. Y les da evidencia, ¿verdad? Regularmente en la vida de los negocios, siempre el auditor tiene que redactar información y dar evidencia, ¿verdad? Decir, oh, mira, está mal o está bien, y aquí está el sustento, ¿verdad? Este escritor de los Hebreos decía, ok, es un cambio profundo el que ustedes van a tener ahora, pero aquí está el sustento, aquí está el Salmo 2, aquí está el Salmo 110, aquí está Zacarías, y aquí están todos los libros que hemos estudiado, ¿verdad? Más bien, sí, todos los Hebreos es de los libros que más cita el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en diferentes pasajes. Entonces le daba todas las evidencias para que el pueblo pudiera reconocer a este Jesús como rey y sumo sacerdote, ¿verdad? Y por eso el título es el nombramiento de la disciplina del sumo sacerdote, es lo que estuvimos viendo ahorita. Entonces, hermanos, no sé si quieran agregar algo, comentar algo. ¿Les pareció bien? ¿Estamos bien? Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a continuar el próximo domingo, ¿verdad? Nos vamos a quedar ahí en esta, prácticamente iniciando la página 38. Si Dios nos permite. Y también nos permite un poco de más asistencia, ¿no? Sí, primero Dios. Muy bien. Entonces, bueno, ahorita somos pocos, hermanos. ¿Cómo, hermanos? ¿Nos podrá llegar en oración? ¿No? Sí, excelente. Gracias. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor. Que tu palabra sea eficaz en nuestras vidas y que la podamos exponer en cada momento de nuestras vidas. Te damos gracias por este momento, Señor. Bendice este lugar a cada hermano que viene, que los primeros que no pueden venir, traerlos la próxima semana. A ti sea la honra y la gloria a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias. Amén. Gracias.